Imagina por un segundo que eres una estratega en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. O mejor aún, imagina que estás en el Estado Mayor en Moscú. Miras el mapa de Europa y tus ojos siempre terminan en el mismo lugar. No es Ucrania, no es el Ártico, ni siquiera es Berlín. Es una franja de tierra de apenas 100 kilómetros de largo, un corredor estrecho rodeado de bosques espesos y granjas tranquilas que separa al aliado ruso, Bielorrusia, del enclave altamente militarizado de Kaliningrado. Bienvenido al corredor de Suwalki. Probablemente hayas escuchado en las noticias que este es el lugar más peligroso de la Tierra. Los titulares te dicen que si estalla la Tercera Guerra Mundial, empezará aquí. Te dicen que Rusia podría cerrar el corredor en cuestión de horas, dejando a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, totalmente aislados del resto de Europa. Pero aquí es donde la narrativa pública empieza a fallar. Lo que los titulares no te están contando es que el riesgo de escalonamiento no se trata de una invasión al estilo de la Segunda Guerra Mundial con miles de tanques cruzando la frontera. Eso es predecible. Y en geopolítica, lo predecible es manejable. Lo que realmente debería quitarte el sueño es algo mucho más sutil, más peligroso y sobre todo algo que ya está ocurriendo. Hoy vamos a analizar lo que nadie se atreve a decir sobre Suwalki. Vamos a desglosar por qué este corredor no es solo una brecha en un mapa, sino el epicentro de un nuevo tipo de guerra que desafía todas nuestras definiciones de conflicto. ¿Estás listo para mirar más allá del titular? Para entender el problema, primero tenemos que dejar de ver a Suwalki como una simple carretera o una línea ferroviaria. En la prensa se habla de él como si fuera una puerta que alguien puede cerrar con llave. Pero piensa en esto. En la estrategia moderna, el terreno físico es solo una dimensión del poder. El error común es pensar que el riesgo es que Rusia decida un día invadir Polonia o Lituania para conectar Kaliningrado con Bielorrusia. Si hicieran eso, activarían el artículo 5 de la OTAN. Eso significa guerra total, guerra nuclear probablemente. Y en el Kremlin, aunque son ambiciosos, no son suicidas. Saben que un ataque frontal contra territorio de la OTAN es el fin del juego para todos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de Suwalki con tanto miedo? Porque el verdadero peligro no es la invasión, es la estrangulación. Verás, el corredor de Suwalki funciona como un punto de asfixia o choke point. En términos de negocios, imagina que tienes una tienda que depende de un solo proveedor y ese proveedor tiene que pasar por un callejón controlado por tu mayor competidor. Tu competidor no necesita asaltar tu tienda, solo necesita hacer que el callejón sea intransitable o peligroso. Lo que nadie te está diciendo es que Rusia no necesita ocupar Suwalki para inutilizarlo. Aquí es donde entra el concepto de A2 y AD, o Anti-Access y Area Denial, o denegación de área. Kaliningrado, ese pequeño territorio ruso al norte del corredor, es básicamente un portaaviones de tierra firme. Está erizado de misiles Iskander, sistemas S-400 y capacidades de guerra electrónica que pueden cubrir todo el corredor y gran parte de Polonia y el Báltico. El riesgo real de escalonamiento no es un tanque ruso cruzando la frontera. El riesgo es una zona de exclusión de facto. ¿Qué pasa si Rusia declara ejercicios militares permanentes y cierra el espacio aéreo por seguridad? ¿Qué pasa si los sistemas de GPS de los camiones y trenes que abastecen a los países bálticos dejan de funcionar de repente, día tras día? Eso ya no es una teoría. Está pasando ahora. Vamos a retroceder un poco para entender cómo llegamos a este callejón sin salida. La historia aquí es breve pero crucial. Cuando la Unión Soviética se colapsó en 1991, las fronteras internas se convirtieron en fronteras internacionales. Lituania se independizó
y de repente Kaliningrado, que había sido parte de la URSS, quedó aislada del resto de Rusia. Para Moscú, esto es una pesadilla logística y estratégica. Kaliningrado es su único puerto en el Báltico que no se congela en invierno y es la sede de su flota del Báltico. Para la OTAN, ese mismo territorio es un cuchillo apuntando directamente al corazón de la alianza. Mira el mapa de nuevo. Si tú fueras el líder de Lituania o Polonia, verías a Suwałki como tu única línea de vida. Si ese hilo se corta, Estonia, Letonia y Lituania se convierten, geográficamente, en una isla rodeada por el mar Báltico, controlado por la OTAN, sí, pero bajo el alcance de los misiles de Kaliningrado, y por tierra por fuerzas hostiles. Aquí es donde la analogía del ajedrez se queda corta. Esto es más bien como una partida de Jenga. Cada movimiento que hace la OTAN para reforzar el corredor, enviar más tropas a Polonia, establecer bases permanentes, es visto por Rusia como una amenaza directa a la supervivencia de Kaliningrado. Y cada movimiento que hace Rusia para proteger el acceso a su enclave es visto por la OTAN como un preparativo para la invasión. Es una espiral de desconfianza donde la geografía dicta el miedo. Pero hay un factor económico del que rara vez se habla: las sanciones. Cuando la Unión Europea impuso restricciones al tránsito de bienes hacia Kaliningrado a través de Lituania, vimos el primer destello de lo que realmente significa el riesgo de Suwałki. Rusia no respondió con tanques, respondió con amenazas diplomáticas brutales y con un aumento de la presión en la frontera. ¿Por qué? Porque para Rusia, Suwałki no es solo un objetivo militar, es una palanca de chantaje. Si Europa aprieta las sanciones, Rusia puede apretar el cuello de los países bálticos en Suwałki. Es un intercambio de dolor. Ahora, hablemos de lo que está pasando bajo el radar. Si esperas ver noticias sobre grandes movimientos de tropas, estás mirando en la dirección equivocada. La verdadera acción en Suwałki hoy es la guerra híbrida. ¿Has oído hablar de las interferencias de GPS en el Báltico? En los últimos meses, miles de vuelos civiles sobre Polonia y el corredor de Suwałki han experimentado fallos masivos en sus sistemas de navegación. No es un accidente, es una demostración de poder. Rusia está diciendo: no necesito disparar un solo misil para que tu logística colapse. Pero la OTAN no se está quedando de brazos cruzados, y aquí es donde entra el giro que los medios suelen ignorar: el factor Suecia y Finlandia. Durante décadas, Suwałki era el talón de Aquiles de la OTAN, porque no había otra forma de llegar a los países bálticos. Pero con la entrada de Finlandia y ahora de Suecia en la alianza, el mar Báltico se ha convertido en lo que algunos llaman el lago de la OTAN. Esto cambia radicalmente el valor estratégico de Suwałki. Ahora, la OTAN tiene profundidad estratégica. Si el corredor de Suwałki se cierra, la OTAN puede abastecer a los bálticos a través del mar desde Suecia o Finlandia. ¿Significa esto que el riesgo ha desaparecido? Al contrario, lo ha vuelto más impredecible. En la lógica del poder, cuando una ventaja se pierde, el actor que la pierde tiende a actuar de forma más errática para recuperar su relevancia. Si Rusia siente que Suwałki ya no es su palanca definitiva debido a la expansión de la OTAN, podría verse tentada a crear una crisis artificial para demostrar que todavía tiene el control. ¿Qué tipo de crisis? Migración instrumentalizada. Usar personas vulnerables para saturar las fronteras de Polonia y Lituania en el corredor, forzando un cierre de fronteras que ellos mismos no tuvieron que ejecutar. Sabotaje de infraestructura. Accidentes en los cables submarinos o en las vías de tren que conectan el corredor. Incursiones de grupos no identificados, el modelo de los hombrecitos verdes que vimos en Crimea. El objetivo no es conquistar territorio, sino demostrar que la OTAN no puede garantizar la seguridad en su punto más sensible. Es una guerra psicológica dirigida a la credibilidad de la alianza. Llegados a este punto, debo ser honesto contigo. En el análisis geopolítico real, la única certeza es la incertidumbre. Lo que nadie te está diciendo sobre el riesgo de escalonamiento es que el mayor peligro es el error de cálculo. Imagina un escenario. Un dron de vigilancia ruso se desvía por un error técnico y entra en espacio aéreo polaco sobre Suwałki. Un sistema de defensa aérea polaco en estado de alerta máxima lo derriba. Rusia responde bloqueando el tránsito ferroviario a Kaliningrado como medida de seguridad.
Lituania moviliza tropas a la frontera. En 24 horas, tienes una crisis internacional de primer nivel nacida de un error técnico. El problema de Suwałki no es que alguien quiera empezar una guerra allí hoy. El problema es que hay tanta tensión acumulada, tantas tropas en un espacio tan reducido y tanta importancia simbólica en juego que el margen de error es prácticamente cero. A menudo pensamos en los conflictos como decisiones racionales de líderes en salas elegantes, pero a veces la historia la escriben capitanes de frontera nerviosos o algoritmos de guerra electrónica que fallan en el momento equivocado. Además, hay una pregunta que nadie quiere responder. ¿Hasta qué punto está dispuesta la opinión pública de Estados Unidos, Francia o España a enviar a sus hijos a morir por una franja de tierra en el noreste de Polonia de la que nunca han oído hablar? Moscú apuesta a que la respuesta es no mucho. Y esa percepción, la percepción de que la OTAN podría no cumplir su promesa si el desafío es lo suficientemente pequeño o confuso, es lo que realmente alimenta el riesgo de escalonamiento. Si has llegado hasta aquí, probablemente te hayas dado cuenta de algo. El mundo no es una serie de eventos aislados que lees en el periódico. Es un sistema interconectado de presiones, miedos y geografía. Entender lo que pasa en el corredor de Suwałki requiere que dejes de buscar quién va a ganar y empieces a mirar cómo se mantiene el equilibrio. La próxima vez que veas un titular alarmista sobre Suwałki, recuerda, el riesgo no es solo militar, es un juego de sombras, donde la energía, la logística y la información son las verdaderas armas. No se trata de quién tiene más tanques en la frontera, sino de quién puede mantener la calma cuando el GPS se apaga y las noticias empiezan a gritar. En este canal, creemos que entender el mundo requiere análisis, no solo consumo de titulares. Requiere pensar críticamente y aceptar que las respuestas simples suelen ser incompletas. Hoy hemos visto que Suwałki es mucho más que una brecha en el mapa. Es el recordatorio de que, en la geopolítica del siglo XXI, la paz a menudo depende de un hilo de tierra de 100 kilómetros, y de la capacidad de los líderes para no tropezar con él. Pero ahora quiero saber tu opinión. Después de lo que hemos analizado, ¿crees que la importancia de Suwałki disminuirá ahora que Suecia y Finlandia están en la OTAN? ¿O crees que esto hará que Rusia sea aún más agresiva en esa zona? Déjame tu análisis en los comentarios. Los leo todos, porque ahí es donde realmente se profundiza en estos temas. Si este video te ha ayudado a ver el mapa de una forma distinta, dale a me gusta y suscríbete. Estamos preparando un análisis profundo sobre la militarización del Ártico que no querrás perderte. Gracias por quedarte hasta el final. Esto ha sido una mirada a lo que nadie te está diciendo sobre el corredor de Suwałki. Nos vemos en el próximo análisis.